que, como he explicado en la mesa anterior, estamos dentro de una jornada completa de toda la mañana en el que, con el nombre del LIBER Sostenibilidad, vamos a tratar la sostenibilidad económica, medioambiental y de futuro y social del libro y del mundo de la edición. Entonces, nos parecía interesante que después de hablar, desde que Pau Rosell nos diera esta charla sobre la parte económica o la sostenibilidad económica del libro, tratar otro tema que nos parece muy importante, que es cómo menoscaba, y que parece que en estos últimos tiempos se ha olvidado un poco, aunque sé que desde Cedro y la coalición no os habéis olvidado jamás, cómo se ha olvidado un poco el tema de la piratería. Entonces, para hacer esta segunda parte, hemos invitado a Lucía Pastor, que es directora del área, perdonad que soy una señora mayor ya, es directora del área de protección de contenidos y antipiratería de Cedro, y desde su responsabilidad lidera la estrategia de defensa de los derechos de autor en el entorno digital y coordina el servicio antipiratería digital, que vigila la red y elimina miles de enlaces ilegales a libros, prensa y partituras, y que desde que está en su dirección también ha impulsado importantes avances en la protección de las obras editoriales y en la sensibilización sobre el valor de la creación intelectual. Y de Carlota, que es la otra persona que está en la mesa, que ya es difícil encontrarse en dos señoras de nuestra edad llamándose Carlota, pero nos hemos encontrado. Carlota Navarrete Barreiro, que es abogada desde hace más de 20 años, es la representante del Comité Ejecutivo y de Presupuestos del Parlamento Europeo en la EUIPO, y directora general de la Coalición de Creadores e Industria de Contenido desde 2013, una entidad que agrupa sectores como el editorial, la música, el audiovisual, artes plásticas y los videojuegos, con el objetivo de defender los derechos de autor y de combatir la piratería. Bajo su liderazgo, la coalición ha visibilizado la urgencia de proteger la propiedad intelectual frente a las prácticas ilegales en Internet y enfatiza la necesidad de una oferta legal atractiva para transformar hábitos de consumo cultural. Yo aquí lo que he hecho es hacerme 3 preguntas que les voy a trasladar a ellas, que saben que tienen... Esto es como un juego, ¿no? Tenemos poco tiempo para contestarlas y van a ser súper precisas, ¿no? Entonces, la primera es, ¿qué supone la piratería para la industria editorial en una dimensión económica? La que queráis. Bueno, pues la piratería en el sector editorial constituye una de las principales amenazas para la sostenibilidad económica del sector. Estamos hablando que se trata de la reproducción y la distribución de obras sin autorización, lo cual crea efectos negativos en toda la cadena de productividad. Por contextualizar y damos datos del entorno digital, el 27,5% de los accesos a contenido ilegal o ilícito pirata es contenido editorial. Por otro lado, los internautas hispanohablantes accedemos un 15% más que los usuarios de otros países. Además, hemos de tener en cuenta que del acceso al contenido digital editorial, el 70% con carácter ilegal. Pero tampoco nos podemos olvidar de la reproducción de copias físicas. No solamente lo que conocemos como copisterías o establecimientos reprográficos. Nos estamos encontrando cada vez más en plataformas de comercio electrónico que, a través de lo que llaman vendedores terceros, ofrecen copias piratas. La sorpresa es cuando el libro llega a casa. Está mal paginado, mal encuadernado, el lomo en blanco. Y cuando acudimos a estas plataformas de comercio electrónico para advertirles de que están poniendo a disposición copias piratas, nos dicen, es un vendedor tercero, lo único que podemos hacer es retirarles el contenido. Y a esto tenemos que añadirles que en las redes sociales también están apareciendo, y voy a utilizar un anglicanismo porque lo llaman así, marketplace, ¿no? En estos marketplace nos hemos encontrado en una red social, en concreto TikTok, que un vendedor de estos en 2 días vendió 300 ejemplares de un título. Si yo voy a la librería de al lado de mi casa y le digo este fin de semana de qué título ha vendido 300 unidades, se va a echar las manos a la cabeza. ¿Qué consecuencias tiene esto? Por un lado, la pérdida de ingresos tanto para autores como para editores. Esto lo que hace, además, va a ser que al reducir mis ingresos invierta menos en innovación y desarrollo cultural. Y, sobre todo, para mí lo más grave, que se crea una competencia desleal en el mercado.
Las copias ilegales compiten sin haber incurrido en costes de producción, edición, impuestos, seguridad social, marketing, etc. Entonces, para mí sí que es un impacto muy importante en cuanto a la sostenibilidad económica del sector, en cuanto a la competencia desleal que crea en el mercado y que frena un poco esa innovación o inversión en proyectos culturales. Gracias. Y desde la coalición, Carlota. Sí. Bueno, yo primero agradecerte la invitación desde luego a Penguin y a Liber. La verdad es que es una cita ineludible, ¿no? Yo creo que son los grandes temas siempre y este faltaba. Y yo creo que es un enorme acierto. Te quiero felicitar, Carlota, por esta visión, porque habitualmente estamos acostumbrados a escuchar cuánto aporta el sector del libro o distintos sectores. No voy a meter metalúrgico o el automóvil, ¿no? Pero cuánto aporta al Producto Interior Bruto de un país, cuánto aporta en trabajadores, en el empleo, qué capacidad tiene como dinamizador de otras industrias. Y cuando se habla de ello, se habla del espacio positivo, ¿no? Eso es como lo que suma. Pero hay una parte oculta, que yo creo que es la que ha detectado muy acertadamente Carlota, y por eso la razón de esta mesa, que también está ahí, porque lo ha producido. Todos estos bienes y todos estos servicios se han producido en el sector del libro, pero no tienen un impacto, no se pueden visibilizar en la parte positiva de ese aporte al PIB, de ese aporte al empleo y de ese aporte también a las arcas públicas en conceptos de IVAs, RPFs y seguridad sociales, de todos esos empleos que se han dejado de crear, ¿no? Y yo creo que para tener la foto realmente real de qué es lo que aporta el sector del libro y su dimensión, hay que hacer esta foto esta radiografía de la piratería, de ese mercado ilícito, que también tiene unas cifras cuantiosísimas, que ahora yo voy a intentar hacer un poco el contexto dentro de otros sectores para que podamos manejar esa dimensión. Y para mí ese es el mensaje esencial, es decir, la foto completa incluye esto. Y igual que dentro de la labor de la coalición está el reducir esa cifra, ¿no? En el ámbito legal se trata de subir las cifras, que los beneficios sean mayores, que lo que se haya generado sea mayor para que pues, haya más empleos, haya más resultados de todas comerciales, ¿no? Todas esas externalidades positivas. Esto es completamente el sector contrario. Nosotros queremos reducir todas esas cifras, que lo que se ha sustraído ilícitamente sea menor, que el impacto que eso tiene dentro de esa industria sea menor, que el número de empleos que se ha perdido a causa de esta lacra, vamos a llamarlo así, sea lo menor posible. En cifras del año 2025, lo hemos presentado ahora, se hace este observatorio anual desde 2008, se ha presentado las cifras del año 2024 y ya tenía unas pequeñas pinceladas de lo que iba a ser el 25, porque se ha hecho también un poco de rastreo en el primer trimestre del 25. Y las cifras son abrumadoras. Uno las ve y dice, tiene que estar mal, hemos puesto mal el punto de los miles, tiene que estar mal la coma de los miles de millones, no puede ser. En España, por poner un dato, pero lo podemos trasladar al ámbito iberoamericano sin ninguna, y a nivel europeo e internacional, pero vamos a centrarnos en este caso en España, que es donde tenemos cifras realmente muy sólidas. Desde el año 2008 en esta trazabilidad que ofrece el Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo, que lo realizan Nielsen y GfK, pero de alguna manera lo sponsoriza o lo tutela la coalición, con todas estas industrias de las que ha mencionado Carlota, que somos parte. Solamente en el 2024 se ha accedido a más de 7.000 millones de contenidos ilícitos. De esos 7.332 millones, para ser precisos, de contenidos ilícitos, más de 675 millones pertenecían al contenido editorial del libro. 675 millones de contenidos ilícitos. El valor de esos contenidos, el valor de los 7.000 millones son 42.000 millones, pero el valor de los 675 millones de contenidos ilícitos a los que se ha accedido del mercado editorial son 6.500 millones de euros. Es cierto que no todos esos millones se hubieran producido en un mercado legal, no todo lo que se ha accedido ilícitamente, todos esos contenidos ilícitos hubieran llegado a trasladarse al mercado lícito, pero de esos 6.500 millones, más de 260 millones sí se hubieran transformado al mercado, sí hubiera habido una conversión, un 9% más de incremento del mercado lícito. Son unas cifras, 100 millones más en lo físico, 160 más en el mercado digital. Yo creo que son unas cuantías que nos tienen que hacer reflexionar. Si solamente reduciendo el mercado ilícito
conseguimos que se incremente el valor de la industria en más de un 9%, haciendo lo mismo, porque todos esos productos se han tenido que generar, todos esos productos estaban ahí, ya están hechos. Lo que pasa es que no se ha conseguido porque se ha sustraído ilícitamente, porque han estado participando del mercado no autorizado de accesos, no ha llegado a producir todos esos beneficios. Me parece escandaloso, me parece muy preocupante. Y además, por lo que decís las dos, más allá de que en algunos puntos también es físico, ¿no? Que esto en América Latina estábamos acostumbrados que pasara, pero no tanto en España, ¿no? En España la piratería física prácticamente no se producía. Entiendo que cuando antes también hablábamos de cuánto se lee digital, creo que, ¿no?, el lugar donde más se lee pirata es en la parte digital y que las redes sociales, así como nos ayudan a promocionar los libros de otra manera, ¿no?, a hacer llegar a cada uno de sus públicos qué libros les puede gustar, y también tiene esta parte negativa en la que es el expandedor de piratería, ¿no?, de libros ilícitos. Así es. La tecnología para unas cosas ayuda y para otras pues dificulta o perjudica. En este caso, el uso de la tecnología para la piratería lo que hace es y todo el entorno digital nos lo pone más difícil. Creo que la batalla con Telegram, por ejemplo, es bastante grande, ¿no? Ahora luego hablaremos con Telegram. Pues, pero sí, es tremendo. os iba a preguntar por la dimensión ambiental, pero voy a saltar primero a la dimensión social por unir una cosa con otra, ¿no? Si hemos hablado de una dimensión económica, ¿qué pasa en la dimensión social con la piratería? Empieza. Bueno, sí, por rescatar, claro, todas estas cifras tienen un impacto porque no es solamente ese volumen que pierde el sector en el lucro cesante que se deja de generar o que ha podido incorporar dentro de sus beneficios, sino que eso tiene un impacto en el empleo. En el año 2024 se han perdido 180.000 puestos de trabajo directos e indirectos. De esos 180.000, 25.000 eran en el sector del libro y editorial. 25.000 empleos que se han dejado de crear, 1.000 directos y casi 25.000 directos e indirectos. Y yo creo que son unas cifras igualmente con las arcas públicas. Sabemos que desde el año 2012, que es desde cuando podemos tener este dato con una consistencia como para poderlo elevar, se han perdido más de 10.000 millones de euros en las arcas públicas. En el año 2024, es exactamente 955 millones que se han dejado de percibir por todas estas seguridades sociales, estos IVAs y estos IRPFs que no se han podido tributar y que serían parte de nuestro patrimonio como contribuyentes en las arcas del Estado para poder implementar cualquier tipo de programa. Y hablábamos de esos 950 millones, ¿cuántos pertenecían al sector del libro? Rondaba los 50 millones, los casi 60 millones de euros que ha dejado de aportar a las arcas públicas el sector del libro a causa de la piratería. Tiene un impacto, nos parece exactamente igual, ¿no? Es un impacto muy claro, muy evidente, que no solamente se queda con lo que se ha dejado de... Además, tiene una peculiaridad, la piratería va dotándose de las novedades, que son aquellas que tienen mayor valor en el mercado. Se sabe también que el acceso a contenido ilícito, en un 49% de todo lo que se accede, son novedades. Tienen un año menos desde el lanzamiento. Esas novedades son las que realmente aportan, dentro de las estrategias comerciales de cualquier industria, el mayor valor para poder seguir invirtiendo. Los nuevos valores a los que uno podría seguir apostando, yo creo que tiene una repercusión clarísima en la apuesta que puede tener luego capacidad para poder impulsar cualquier editorial o cualquier negocio, si tú de lo que podrías volver a invertir cada vez tienes menos. Si tú vas invirtiendo, lo vemos en el evolutivo, en el histórico de los datos, si tú cada vez puedes ir invirtiendo menos y tienes que realizar mucho más esfuerzo para comercializar los productos, haces esto, y además con la competencia, ha habido muchísimos títulos este año, es un año muy bueno a nivel... Pero yo veo el inmenso esfuerzo que eso requiere, porque precisamente de esos nuevos títulos es de donde más del 50% se ha ido a un acceso ilícito. Es un espacio para trabajar con muchísima intensidad. Yo me voy a ir un poco más al lado de la sociedad, ¿no? Es decir, la propiedad intelectual... Ay, perdona. Perdón, sí, por supuesto. Al final, la propiedad intelectual lo que hace es crear un contrato social entre quien crea y quien, en nuestro caso, quien lee, ¿no? Entonces, es cómo ellos acceden, valoran
y crean contenido cultural. Entonces, desde un punto de vista de equidad, de educación y de protección de los derechos de autor, pues siempre se había justificado esa piratería porque, bueno, los precios son elevados, la oferta es limitada, entonces había como un poco de que la piratería democratizaba el acceso a la cultura. La realidad es que esto no es del todo cierto, a largo plazo y a corto plazo perjudica. Es más, en el Observatorio de la Cultura Escrita se valoraron aquellos factores para el consumo de contenido ilícito y se centraron en dos. Uno era el nivel cultural y el otro era el Producto Interior Bruto. Bueno, pues a mayor nivel cultural, mayor consumo de contenido ilícito en una correlación de un 60%. Y si vamos al Producto Interior Bruto, a mayor riqueza del país, mayor consumo de contenido ilícito en una correlación de un 70%. Por lo tanto, esto no favorece a la sociedad. Además, en el mismo observatorio, los jóvenes entraban en lo que llamaban no sé distinguir muy bien si el contenido es lícito o ilícito. Y pasamos entonces a la disonancia cognitiva. Sé que esto está mal, no estoy muy seguro si este contenido es ilícito, pero es lo más práctico, ¿no? Yo cuando busco a veces algún título, no voy a dar nombres de buscadores, entre los principales resultados me aparecen páginas piratas, con lo cual es la solución fácil en algunos casos o práctica que decía el estudio sobre esto. Y luego las redes lo que han hecho ha sido crear una informalidad, ¿no? Es decir, dejan de valorar el esfuerzo y el trabajo que hay detrás de cualquier obra que se crea, ¿no? Entonces, para mí sí que ese impacto que tiene en la sociedad es importante, ¿no? A mí me gustaría, justo en uno de los elementos que ha mencionado Lucía, que para mí es muy relevante también. Esto contrasta con que, en paralelo, si les preguntas qué opinión tienen sobre la accesibilidad y la oferta legal, 7 de cada 10 dicen que les parece estupenda, que es muy fácil acceder al contenido del libro y que hay muchísima oferta. O sea, que la oferta legal es más que suficiente, es atractiva y tienen una buena consideración. 7 de cada 10 es muy buena valoración. Cuando hacen las argumentaciones. Hay un impacto muy importante cuando se va aumentando, ¿no?, esa querencia por el libro físico y la querencia también por los espacios de lectura, que vamos mejorando un pelín en cuanto se lee al año por habitante, ¿no? Y los jóvenes, que es muy importante volverse a incorporar en este comportamiento porque yo creo que lo vamos a poder apuntar en las conclusiones o en las recomendaciones, que ese es el gran elemento, ¿no? La concienciación respecto a esta situación, que sirve también esta charla desde luego para ello. ¿Sabéis que me llama la atención una cosa? Después vamos a tener una charla con la directora general del libro y con una de nuestras editoras, con una editora de infantil y juvenil de Penguin Random House. Y el libro infantil y juvenil, sabéis que en España está teniendo una eclosión grande. Entonces, sabemos por las ventas, sobre todo, o sea, nosotros por lo que nos podemos mover son por nuestros índices de ventas y el crecimiento que hemos tenido en esas ventas, que cada vez vendemos más libro infantil y juvenil. Es decir, voy a decir la chavalería en general, le gustan los libros, ¿no? Sobre todo a las chicas y adolescentes, ¿no? Si no me equivoco. Y les encanta, o sea, a mí me parece que en España se producen libros maravillosos, o sea, que la producción es bestial en el sentido físico de bonito, ¿no? O sea, abres una caja de libros y ves muchos libros que son tapa dura, ahora los cantos pintados, que hemos intentado que sean lo más sostenible medioambientalmente posible, el papel, no sé, ¿no? Son objetos bonitos, ¿no? Entonces, ¿son más piratas la chavalería o es más pirata el medio?
Yo creo que va los hombres y mujeres de mediana edad. si son muy pequeños, el que piratea es el padre, con perdón. Bueno, claro, eso para empezar. Es decir, para mí, cuando son muy pequeños, el que piratea es el padre, y lo vemos también muchas veces, no tanto en libros narrativos, sino en las fichas de los colegios de realizar ejercicios, etcétera. Entonces, no creo que el niño sea el que decía, mira qué bien, voy a hacer más deberes y voy a descargarme estas fichas piratas, ¿no? Entonces, Salvo que tengan las soluciones detrás. eso ya son un poco más mayores cuando ya lo quieren con la solución, ¿no? Pero luego sí que es cierto que en la adolescencia y tal, pues los datos empezaban a subir bastante, y yo creo que sobre todo es cuando te lo tienes que pagar tú a veces, ¿no? Mientras te lo pagan tus padres, pues el que pirateas el padre, y luego cuando tiene que salir de tu esto, que son en las edades, pues eso, los veintitantos, yo creo que estaba así en el rango veintitantos. De 25 a 36. Sí. Ahí, Estaba. aquí pasa otro elemento muy atractivo. Tiene que ver con, no tenemos que hacer nada, simplemente es cuestión de esperar. Todos los nativos digitales vamos perdiendo datos, porque se sigue el observatorio hasta los 74, no se entrevistan a mayores de 74, y se empiezan los 16, 14 y 16. Hay con autorización de los padres para poder responder en la encuesta. Y vamos viendo que según vamos entrando años, en cada año que hay más nativo digital, que ya se maneja en las redes como su fuente natural de acceso a casi todo, y vamos desprendiéndonos de las generaciones que estaban más apegadas a lo físico, pues todas las curvas de todas las formas de acceso digital a contenido lícito e ilícito, los dos, tendrían que subir, ¿no? Porque voy aumentando la masa de consumidores o usuarios que utilizan eso como de una forma mucho más natural y muy intuitiva, y nadie, ¿no? Sin embargo, son los niños que te hacen así en la tele, a ver si, ¿no? total, O así, para ver si cambian de canal. Y vemos que eso no acaba de tener como ese impacto, con lo cual ahí está contenido. Quiere decir que las nuevas generaciones no son exclusivamente las que más piratean, sino que, y lo vemos también luego en los datos, ¿no? La intuición sería, tenía que haber pegado, ¿no?, esto de una subida muy significativa, y no es sostenida, aumenta, pero no tanto como ha aumentado la masa de población que hemos incorporado digital. Entonces, no es tanto, yo creo que ahí tiene que ver también con que si se habitúa a que... Yo creo que tiene que ver con la respuesta última en las recomendaciones, ¿no? El tema de la concienciación. El joven piratea si es la forma en la que se le educa o él aprende a que tiene que consumir eso de esa forma. No piratea las marcas de zapatillas, no piratea algo que considera que él pone en valor. Si ese joven pone en valor a lo que accede, le asigna un precio y en la distribución de sus recursos se lo da. No tiene problema. Los libros están los de bolsillo baratísimos. Quiero decir, a nivel de cualquier adquisición de otro tipo de producto que pueda haber, ¿no? Hablaba Pau del aceite de oliva o del aceite. Uno ve que te puedes llevar... No pirateamos el aceite de oliva. Claro, no pirateamos aceite de oliva. Pero yo lo veía si nos dijeran que se ha accedido a 6.000 millones de botellas de aceite de oliva ilegales, ¿no? Precio 10-12 euros del libro. Tú no te lo podrías... 6.500 millones... Pues decías, bueno, esto es una... ¿Dónde están todas esos almacenes? Bueno, madre mía, ¿no? Pero lo vemos en libros y dices, bueno, sí, tampoco está tan mal. ¿Y hay alguna recomendación? ¿Hay alguna solución? Sí, la educación y la sensibilización. Y por lo que hablábamos de los nativos digitales, desde las instituciones educativas también, ¿no? Es decir, el respeto a los derechos de autor, a la propiedad intelectual, el que lo que me encuentro en Internet no todo es gratis, no todo vale, que hay un trabajo y hay una labor creativa detrás de todos esos. Y también, pues, ya que si puedo pedir la carta a los Reyes Magos, pues leyes que fortalezcan más la protección de los derechos de autor y de la propiedad intelectual, y sobre todo para poder eliminarlos.
porque yo no estoy tan optimista como Carlos está con el tema de la piratería, porque en redes sociales, todo el mundo sabe, en redes sociales, no, perdón, en canales de mensajería como WhatsApp se comparte con perdón, lo más grande por la expresión, y todos saben el valor del libro, de la revista, del periódico, etcétera. Entonces... A mí como esto de que se puede hacer alguna recomendación, ¿no? Aquí hay siempre como una triada que lanzó OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, dice, si esto es muy sencillo, luego hay que hacerlo, pero es muy sencillo. Hay que hacer una buena ley. Tenemos una buena ley, casi que tenemos una buena ley. Hay que aplicarla bien. O sea, preocuparse de que las administraciones apliquen la ley bien, ¿no? De una forma eficaz, efectiva, con una tutela judicial efectiva. Bien, y luego concienciar. Y con eso, una buena ley bien aplicada y concienciación. Y nosotros vemos, año tras año también, datos del observatorio, como la concienciación tiene un impacto inmenso. Es verdad que mantenemos un aumento, hemos crecido este año, después de varios años descendiendo, por muchas causas, pero la concienciación, si hablábamos de que 7 de cada 10 consideran que la oferta legal es asequible y es atractiva y más que suficiente, el 40%, 47% de este año, veníamos de un 22%, considera que todo el entorno de la piratería es delictivo o puede contribuir a la pérdida de empleos, puede contribuir a perjudicar a un sector. Eso es un valor enorme, ese crecimiento de casi un 30% que no pensaba esto, no lo tenía en su cabeza y ahora lo tiene, porque ahí es donde realmente vamos a tener un cambio de actitud y de conducta que pueda hacer que todas estas cifras pasen al lado, en lugar del rojo estén en el verde de cada una de las industrias. A mí me parece esencial el seguir intensificando. Ha lanzado durante 2-3 años consecutivos el Ministerio de Cultura una campaña durante un mes escaso, pero luego el esfuerzo de todos los sectores. Penguin realiza una gran labor también en este sentido y la Federación de Gremio de Editores hace esfuerzos inmensos, igual que Cedro, en concienciar. Y yo soy una firme defensora de esa vía, porque creo que es la más estable, como ahora todo el mundo practica medidas medioambientales con total naturalidad. Uno separa el vidrio, separa el papel y no le cuesta nada, lo está haciendo de forma automática, ya lo tiene interiorizado, que eso tiene que ser así. La alimentación sana, qué es lo que debes comer, los procesados, no todo el mundo ha ido... Y eso ha sido años y años. Yo recuerdo una primera campaña respecto a la alimentación, tiene que ver con el pescado, ¿no? Con eso de no comerse los pequeñines. Yo no sé si alguno de los que están aquí por edad... No, gracias. Los pequeñines no gracias. ¿Y cómo se procura de cuando uno va a comprar, si en la oferta que tiene en ese espacio aparecían esas piezas un poco más pequeñas, decir, no, yo de esas no quiero de las... Ya, ¿no? Como diciendo, no voy a contribuir con mi actitud a afianzar este tipo de consumo. Pues esto no sucede exactamente igual. Yo pienso que realmente toda la labor de concienciación, y os lo quiero reconocer y agradecer desde la parte que me toca en coalición, es absolutamente valiosa. Bueno, me voy a dejar la tercera pregunta en el tintero porque no nos da tiempo, pero sí me voy a quedar con una cosa que quizá para la concienciación también nos puede servir, algo que ha dicho Pau antes, que es lo de cómo en Estados Unidos, ¿no? La variable de cuánto importante es el salario, ¿no? Era algo así, ¿no? Como más importante, tiene un salario mayor cuanto más libros había en su casa. Igual esto es lo que tenemos que expandir para que la gente, que la gente deje de piratear, ¿no? Sería una buena opción. Pues muchísimas gracias. Gracias A ti, por supuesto. Perdonad, que es que además el siguiente nos está llamando. Y enhorabuena. Muchas gracias. Gracias.